Daniela Castro es directora provincial de Políticas de Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Logró el cambio registral acorde a su identidad de género en el DNI en 2011 y a partir de la presentación de un recurso de amparo previo a la sanción de la Ley 26.743 y fue la primera funcionaria trans de la provincia de Buenos Aires. Fue candidata a diputada nacional por el Frente de Todos y es referenta del Frente Patria Grande y de la organización Nuestra América. Victoria Freire es socióloga de la UBA, es directora del Observatorio de Género y Políticas Públicas y docente. Es maestranda en Estudios y Políticas de Género en la UNTREF. Fue candidata a legisladora de Cava por el Frente Todos. Es referente de Mala Junta y del Frente Patria Grande. Las compañeras y compañeros de Barricada TV nos proponían comenzar por algún recuerdo, por algún hecho que nos haya marcado en nuestra militancia, que nos haya empujado a empezar a militar. ¿Vos qué elegiste, Dani? Yo elegí un momento histórico, no solamente para mi vida, sino que creo que para gran parte de la sociedad, para las juventudes, y principalmente me parece que para las mujeres, las disidencias, esas disidencias que hoy hacemos mención de disidencias y no antes, ¿no? De las diversidades. Y fue el momento de la llegada al gobierno de Néstor Kirchner. Presidente de la Nación. Porque lo he contado varias veces. Las mujeres, las diversidades, las trabas, veníamos desde aquellas que tenemos algunos años encima, veníamos escuchando que cada uno que se proponía como posible presidente o jefe de gobierno decían que querían un país con todos, con todas, que querían políticas en serio que llegaran a todos lados. Y la verdad es que nosotras, principalmente las trabas, veníamos de entender que eso no era posible y que eso era parte de un discurso mentiroso que no era para todos, que era para sectores de la sociedad solamente, pero que había otros sectores en los que indiscutiblemente no estábamos incluidas. Y la llegada de Néstor, a pesar de que lo voté con mucho temor, justamente por ese motivo, me hizo llenarme de alguna manera de esperanza desde el primer momento, desde que asume, de ese 25 de mayo, de esas propuestas que hace de que venía a cumplir un sueño y a proponernos que lo siguiéramos atrás de eso, ¿no? Me parece que ese fue indiscutiblemente, marcó un antes y un después en mi vida, como dije recién, en la de muchos y muchas, pero me hizo volver a crecer y a creer que era posible, en serio, tener un pueblo donde todas y todos tuviéramos lugar, y evidentemente no nos equivocamos. Me parece que gran parte de nosotros y nosotras transitamos por eso y tuvimos esa esperanza. Pero bueno, en medio de cada uno y cada una también tiene su puntapié. ¿Cuál fue tu puntapié? A ver, contame vos ahora. Bueno, en mi caso yo elegí como evento que me interpeló y fue un antes y un después para mí, mi primer encuentro nacional de mujeres, que fue en Mendoza en 2004. Yo estaba con mucho interés, con muchas ganas de militar, empezaba a acercarme a la participación política, estaba estudiando en ese momento y fui a ese encuentro porque me invitó una amiga y fue increíble porque realmente no esperaba encontrarme con semejante marea diversa de mujeres lesbianas, travestis, trans. Salimos con un micro en el que viajaba también Loana Berkins, que era una agitadora profesional además. Y bueno, fue un encuentro con toda esa novedad que lleva a ir a los talleres, ¿no? Y poder escuchar personas muy diversas que desde distintos recorridos llegan a contar sus experiencias de vida, a compartir pensamientos, ¿no? Sin conocerse, esa construcción de lo colectivo tan plural, además, y tan horizontal que se dan los encuentros en esos ámbitos de intercambio, y después la movilización como el hecho así ya directamente que marcó ese antes y después, en el sentido de, bueno, preguntarme dónde quería estar y responderme, ¿no? que quería estar ahí, que iba a ser parte de eso. Creo que me empujó muchísimo también a una búsqueda que es personal, pero también es colectiva, de encontrar en el feminismo
una compañía, un espacio, un territorio, una construcción, una manera de ver las cosas, ¿no? Una perspectiva en la cual, bueno, con mis compañeras en ese momento empezamos a formarnos, a generar espacios, a problematizar nuestra propia militancia. Desde entonces siempre estuvo presente, ¿no? Tanto en los encuentros, en los cuales continué participando desde ese entonces de manera ininterrumpida hasta hoy, pero también en todos los espacios de construcción siempre estuvo esa búsqueda de generar con otras, ¿no? un ámbito para poder pensarnos, para poder pensar nuestra agenda, para fortalecernos. Tengo también muchos recuerdos de la militancia en ese momento como un ámbito donde todavía sucedía que muchas no nos animábamos a tomar la palabra, a mostrarnos, a hablar en una asamblea o en una reunión, que había mucha necesidad de poder fortalecernos colectivamente también, y eso desde entonces estuvo siempre presente. Además de recuperar una historia, ¿no? Los encuentros acompañan nuestra historia desde la vuelta a la democracia, entonces, bueno, en ese camino conjunto hay mucho de recuperar quiénes nos antecedieron, qué derechos se conquistaron para que nosotras estemos hoy acá, y todo un periodo que cada vez, como vos decías, ¿no? Desde ese entonces, porque es muy parecida a la fecha que elegimos, desde ese entonces logramos muchísimos avances, con un salto muy grande a partir de 2015, pero con iniciativas en términos legislativos que serían impensadas. Yo mencioné a Loana, pero también creo que seguramente lo podés decir vos. De hecho, me interesaría preguntarte, ¿no? ¿Qué significó la ley de identidad de género? ¿Qué significaron las leyes para prevenir la violencia de género? La ley de educación sexual integral, por mencionar solo algunas que fueron conquistas de ese tiempo y que generaron otras camadas militantes que quizás empezaron a participar con otros derechos adquiridos también, ¿no? Y con otras realidades a partir de esa etapa que se abre en este tiempo que elegimos de alguna manera. Inclusive cuando decías y contabas sobre los inicios de los movimientos de mujeres y puntualmente de cuando te sumabas a los encuentros, yo me acordaba, y lo enlazo con todo eso que fuimos evolucionando, ¿no? También el feminismo tomando cuerpo y dándole forma a todas esas ideas que teníamos en la cabeza, casi me parece que hasta reprimidas en gran parte por el patriarcado, el machismo, la misma educación que veníamos teniendo que nos reprimía, cuando estratégicamente las trabas, las mujeres trans, empezamos a organizarnos de alguna manera para empezar a reclamar derechos y entendíamos que el camino podía ser el encuentro de mujeres. Cuando se realiza el primer encuentro de mujeres en Mar del Plata, exactamente 2005, ya veníamos nosotras, y yo particularmente, de la experiencia de 2 encuentros anteriormente que no nos habían dejado participar, porque entendían que el encuentro de mujeres era de mujeres cis, ¿no? Y no de trabas, no una cuestión de género. No nos habían dejado, y nos plantamos ahí firmes, también con el mandato de quienes nosotras seguimos reconociendo indiscutiblemente como nuestra capitana, que ha sido Loana, y nos paramos firmes, y a partir de ahí comenzamos, después de una discusión, casi te diría que hasta rozando la violencia, ¿no? Con quienes armaban la comisión directiva en ese momento, nos metimos, le dimos batalla, y a partir de ahí, por lo menos ese pequeño sector, que entiendo que les ha pasado a muchas compañeras en otros puntos del país, logramos empezar a participar. Y ahí es donde yo entiendo, yo siempre digo que mi tarea como militante, y hoy en mi caso como funcionaria pública de la provincia de Buenos Aires, no es replicar el partido en el que milito, ¿no? o mi ideología. Yo siempre digo que me corro de esos esquemas y utilizo el sentido común. Y utilizando el sentido común, digo, la verdad es que es casi difícil, sin hacerlo partidario, pensarnos que 12 años de ese primer gobierno
fue quien impulsó ese cambio cultural, fue quien comenzó a hacer rodar esa rueda de derechos, de inclusión, de mujeres, de trabas, de disidencias, de pibes, de pibas, de libertad, que claramente me parece que tenía que ver con eso. Y a partir de ahí, y ahí retomo con lo que vos decías, las preguntas, ahí llegamos a esa maravillosa ley de identidad de género que indiscutiblemente nos cambió la vida. Orgullosa, siempre lo digo, de poder haber sido junto con Loana estratégicamente quienes fuimos en la provincia de Buenos Aires. Primero decidimos matrimonio igualitario de forma estratégica. Estratégica digo porque había que presentar amparos en algunos puntos para empezar a marcar precedente, que salieran y que esos amparos acompañaran. Bueno, cuando eso finalmente se convierte en una realidad, maravillosa realidad, al poco tiempo de eso, meses te diría que después de eso, Loana Berkins convoca a unas compañeras y compañeros a reunión, pero principalmente mujeres trabas, a decirnos: chicas, ahora llegó el tiempo de nosotras, tenemos que pensarnos en una estrategia bastante similar a la del matrimonio igualitario y arrancar con la identidad de género. Y yo fui una de las amparistas en provincia de Buenos Aires, teniendo indiscutiblemente el honor de que mi amparo fue el primero que sale en provincia de Buenos Aires. El primero fue el de Flor de la B, en Ciudad Autónoma, y atrás de ese sale el mío en provincia de Buenos Aires. Y esos amparos acompañaron ese proyecto de ley de identidad de género, y por eso digo que nos cambió la vida, literalmente nos cambió la vida. Hay mucha gente que a veces considera que solamente ha sido el cambio o el reconocimiento de una identidad, y la verdad es que es muchísimo más que eso. Yo cuento muchas veces que cuando en Mar del Plata, que presentamos nosotros ese amparo, yo soy oriunda de esa ciudad, cuando los presentamos generó como mucho ruido, inclusive en la prensa y qué sé yo, y me preguntaban qué me iba a cambiar de mi vida si ese amparo era favorable. Y yo siempre decía que yo consideraba que cambios profundos no iba a tener en mi vida porque era una militante que me seguía formando, no sé, un montón de cosas que comprendía o entendía en ese momento que esa ley, ese cambio de identidad no se iban a modificar. El día que me llaman del juzgado, la jueza muy amablemente, para contarme ella primero que ese fallo salía favorable y que solo tenía que esperar la firma y la resolución ese mismo día, me senté en un sillón a llorar desconsoladamente. Lo cuento años después y me sigo emocionando porque entendí que me cambiaba la vida, que me cambiaba literalmente la vida. Que claro, sí, había pormenores que no se iban a modificar porque tenía que ver con el tránsito de lo diario, pero que me cambiaba la vida. Y después de eso llegaron todas estas otras que vos haces mención, gracias a la lucha incansable, que no paramos un segundo. Las luchas no terminan nunca cuando se habla de los sectores humildes, del pueblo olvidado. Nunca terminan las luchas. Yo hace muy poquito tiempo decía que, y que lo hago muy propia la frase, digo que nosotras, las trabas, las compañeras trans, las disidencias, llegamos hasta acá y ahora venimos por todo porque llegamos sin nada. Literalmente llegamos sin nada. Si nosotras, las mujeres, el feminismo, pensamos en leyes reparatorias para nosotras, en derechos para nosotras, y hacemos un corto repaso por la historia, nos damos cuenta que tenemos 4, 3, 2 leyes, 10 leyes, en el marco de una sociedad entera, de un país pleno. No tenemos nada, tenemos un montón por delante, tenemos un montón por hacer, y esta felicidad permanente que nos hace saber que las luchas no nos cansan, nos llenan de esperanza para poder seguir adelante. Y por ahí, en esta misma línea en la que veníamos charlando de la conquista, de las luchas, contame vos, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves estos tiempos? ¿Qué nos falta? ¿Cómo ves ese feminismo maravilloso que hemos sabido construir y del que orgullosamente formamos parte? ¿Qué te imaginas? ¿Cuál es el horizonte? ¿Qué nos espera? ¿Cómo nos reforzamos? Somos un movimiento grandísimo, gigantesco, que hacemos y hemos hecho mucho ruido, inclusive rompiendo fronteras, ¿no? Nos escapamos de nuestro país, tuvimos la maravillosa voluntad de hacer una marea en esta patria grande que también queremos seguir conquistando. ¿Cómo la ves vos? Contame vos. Sí, bueno,
Me parece que, como vos decías, hubo durante todos estos años un crecimiento, ¿no? Y una transformación de nuestro propio movimiento feminista, que es plural, por supuesto, y que hay distintas formas de ver también. Nosotras creo que cuando hablamos de un feminismo popular hablamos también de un feminismo que es parte de un proyecto político más amplio, ¿no? Como vos incluso mencionabas recién, un proyecto que busca transformar la realidad y esa es una lucha incansable, ¿no? Y entendemos que el feminismo tiene que ser parte necesaria de ese proyecto insoslayable, mucho más a partir de lo que se generó en este último tiempo, en estos últimos años, a partir de Ni Una Menos como un punto de inflexión en la masividad, en lo multitudinario, y en una cuestión, creo yo, irreversible también de la agenda, donde ya es muy difícil, digamos, esto que siempre nos costó tanto, que salir del silencio, del tabú, romper determinadas estructuras, ¿no? Animarse a incluso ver cómo eso que estaba sucediendo nos cambiaba la vida, retomando lo que mencionaba sobre el proceso de construcción de la ley de identidad de género. Bueno, hay un salto de multiplicación enorme que es un antes y un después en nuestro propio movimiento y que creo que logra avanzar mucho más en la agenda política, ¿no? Y quizás la construcción ahí más reciente de la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo da cuenta de eso, ¿no? Rodeamos en una vigilia inmensa de millones de personas el Congreso dándonos cuenta que la disputa tiene que ser política, ¿no? Que necesitamos generar transversalidad, articulación, pero una voluntad que logre acompañar ese deseo, esa firme voluntad de decidir sobre los propios cuerpos. Y me parece que el desafío que tenemos en este contexto y a la tarea en la que nos abocamos es darle a este proyecto político, ¿no? Que tiene que ver con la justicia social, con la independencia económica, vamos a retomar las banderas y la soberanía política, que es un proyecto histórico, bueno, poder dotarlo de todo lo inmenso que tiene para aportar los feminismos, este movimiento, ¿no? En términos de participación, en términos de democracia incluso, ¿no? De abrir voces, de dar lugar a muchas compañeras a que puedan expresarse, ser parte, ser protagonistas como logramos ser en esas vigilias. Poder hablar de cosas que no están presentes en una política que sigue siendo fundamentalmente masculina y patriarcal también, ¿no? En esta mirada histórica que llega al presente, hace muy poquito se cumplían 70 años de la primera vez que las mujeres lograron votar gracias a Evita y son solamente 70 años, ¿no? De ser consideradas sujetas políticas que podían ser elegidas y elegir, ¿no? Poder con la capacidad de votar. Bueno, en ese trayecto hemos logrado muchísimo, pero hay muchísimo más que profundizar en un sentido general y en un sentido muy concreto por dos cuestiones. Estamos saliendo de una pandemia que nos replegó también a nosotras como movimiento callejero, digamos, que tenemos el desafío de salir de este contexto que es un contexto más desigual, ¿no? Mucho más desigual. Tenemos el desafío de poder salir trabajando para que haya derechos, para que la realidad cambie, para que esa brecha de género que hoy existe y se profundiza pueda permitir que haya otras condiciones de vida, fundamentalmente para las mujeres de los sectores populares, para esas que son las más pobres entre los pobres, poder transformar, creo, esa realidad es parte de nuestra el mayor objetivo, ¿no? la tarea más importante de este contexto. Y otra cuestión que me parece que también tenemos que pensar es el fortalecimiento de discursos muy reaccionarios, ¿no? Que se plantean desde una rebeldía en ir contra aquello que hemos ganado en esa voz pública y que por el contrario son discursos del status quo, ¿no? Son discursos que nos regresan a un pasado, pero creo que tenemos también el desafío de ver cómo desarmamos esa reacción que hay contra de nuestro movimiento y de nuestros derechos que nos quieren señalar como minorías o que
ponen en cuestión, digamos, las desigualdades o el lugar que conseguimos, ¿no? en la política, en la participación política, social, en todos los ámbitos. No sé qué pensás vos en este sentido y cuáles son las tareas y los objetivos en los cuales también estás trabajando, ¿no? y que en este contexto tan incierto que nos toca vivir, bueno, son las principales tareas. Mira, yo te escuchaba atentamente en esto que decías, que hablabas de lo partidario y de la quita de derechos, y claramente, como vos hacías mención también, estamos saliendo ahora o terminando un tránsito electoral en este año, ¿no? Y más allá de las candidaturas y demás, yo durante gran parte de la campaña como militante dentro de ese rol y como parte de esta sociedad, me tomé el trabajo, a pesar de tener clara, por supuesto, mi ideología, me tomé el trabajo de escuchar cada una de las cosas que proponía cada precandidato o candidata después, ¿no? Y la verdad es que algunas de ellas tenían que ver con esto que vos hacías mención, ¿no? Proponían, no sé, hubo algunos candidatos que les preguntaban qué cosas modificarían si llegaban a ocupar esos espacios en las legislaturas o en las bancas. Y había algunos que decían, y una de las primeras cosas que habría que hacer, inclusive si en algún momento llegamos al ministerio, es dejar de malgastar el dinero. Y hubo un candidato que hacía mención de que malgastar el dinero había sido, por ejemplo, la apertura de los ministerios de mujeres en nación y en provincia. Y yo lo escuchaba y ahí traigo lo que vos decías y decía qué difícil que es pensarnos en un país y en una sociedad con contenido certero, más allá de la cuestión de derechos, ¿no? o de estos derechos puntuales de los que hacemos mención. Porque cada uno de esos sectores más reaccionarios, casi te diría que hasta violentos, cuando han tenido la posibilidad de llegar a los gobiernos a través del voto popular o no, como también lo hemos tenido lamentablemente en nuestra historia, en la historia de nuestro país, lo que han garantizado ha sido eso, ¿no? Retroceder y volver a estas cuestiones, ¿no? Y lo sigo enlazando con esto que vos decías, hace tan solo 70 años que las mujeres tenemos la posibilidad, ni siquiera diría de votar, de empezar a levantar la mano y decir, che, estamos acá, formamos parte, digo, no somos una cosa solamente preestablecida culturalmente para algunas cosas que favorezcan a los varones o al patriarcado. Entonces me parece que, insisto con la frase de la que hacía mención hace un rato, me parece que las mujeres, las disidencias, las trabas, los sectores más humildes, vinimos y vamos por todo. Ese todo indiscutiblemente va teniendo un orden de prioridades que nosotras entendemos cuáles son los órdenes de prioridades, y yo creo que hasta acá con esos órdenes de prioridades venimos muy bien, porque uno de esos órdenes de prioridades fue el ni una menos, fue salir a la calle para decir basta, fue organizarnos para que el Estado nos comenzara a dar respuestas, fue organizarnos para decir no queremos más ser objetos de ningún sector, no solamente del patriarcado. Indiscutiblemente eso fue una prioridad, que sigue siendo una prioridad, con la que seguimos trabajando y militando permanentemente, con la que indiscutiblemente el Estado nos ha dado respuesta, pero también tenemos que seguir reforzando porque nada nos alcanza. ¿Pero porque tenemos mala voluntad? No, la verdad es que no, tenemos la mejor voluntad del mundo, hemos tenido una paciencia de siglos y no se ha agotado y no se agota, pero siempre necesitamos más. Y siempre vamos a querer más porque nuestra deuda, la deuda que la sociedad tiene con las mujeres, con el feminismo, con las disidencias, con las diversidades, es infinita. Entonces, cada una de las cosas que nos van diciendo, bueno, pero es esto, bueno, pero lograron esto, bueno, pero necesitaban, y todo es urgente. Todo es urgente porque nos siguen matando. Yo digo siempre que cada mujer, cada compañera, cada traba que es víctima de un femicidio, de un transfemicidio, un travesticidio, sigue siendo un golpe para nosotras porque seguimos llegando tarde y nos siguen mostrando que
todo eso que peleamos permanentemente, más política pública, más presupuesto, no alcanza. Cada compañera que deja de estar es una luz que se apaga y es una alarma que se sigue prendiendo diciendo, chicas, todo bien, pero no llegamos, no estamos llegando. Y la realidad sigue siendo esta. Y la realidad sigue siendo esta. Entonces, creo que sería hasta egoísta de mi parte decirte, el camino arranca por acá. No, el camino ya arrancó hace un tiempo. Lo que sí seguimos sumando son voluntades, son manos, son esperanzas, son despertares de mujeres y disidencias que van diciendo, che, hay un montón de pibas que están diciendo que es por acá, bueno, escuchémoslas, y se siguen sumando y yo creo que esa es la prioridad. Yo creo que el camino es ese y ya lo arrancamos. La prioridad y la fortaleza que tenemos, ¿no? Indiscutible, por eso yo lo ponía en los términos de paciencia, pero creo claramente que tiene que ver con eso, voluntad, fortaleza también de las mismas familias que son atravesadas con esos dolores terribles de la pérdida impensada de esas compañeras y que levantan esas banderas, que salen a la calle, que luchan no solamente por esas que no están, sino por esos hijos que quedan, esas familias desarmadas, esas mujeres que tenían un montón de futuro por delante y que se los arrebatan y que nos siguen arrebatando esos futuros. Entonces, digo, es mucho lo que tenemos que seguir moviendo el cambio cultural. Yo digo que los cambios culturales son atemporales, no tienen tiempo, no arrancan un día y no terminan al otro. Sí sabemos que arrancan un día por el impulso de una sociedad cansada o desbordada o como sea, y el final de eso va a depender de cuánto énfasis, gana, esperanza, rebeldía y revolución le ponga a esa sociedad. Cuanto más abonemos de eso, más rápido va a ser el cambio, por supuesto, indiscutible. Y quizás por estas mismas cuestiones, ¿no? También hay un lugar en el cual pensaba el sistema patriarcal y machista nos ha buscado poner, que es en el lugar de víctimas, ¿no? De un lugar pasivo, y creo que lo más poderoso que tuvo y que tiene nuestro movimiento y que viene demostrando todo este tiempo es justamente convertir en un lugar político, ¿no? En un lugar de organización, de propuesta y de participación que es fundamental, ¿no? Y me parece que ahí también hay una capacidad de nuestro movimiento de aportar en pluralidad, aportar en potencia, en construir agendas que además se van transformando, ¿no? Tienen la capacidad de conectar con el ambientalismo, tienen la capacidad de conectar también y de pensarse detrás de una fuerte idea de tierra, techo y trabajo, tienen la capacidad de generar organización, ¿no? En aquellos lugares donde no la había previamente, a partir muchas veces del dolor y muchas otras veces a partir también de la voluntad, del deseo, de la búsqueda de transformar las cosas, de poder ser quienes queremos ser, ¿no? Y me parece que en ese sentido también nuestro movimiento es un gran articulador de demandas y tiene una potencia que es fundamental, que se da en la organización también, ¿no? Que es algo que compartimos y que durante este tiempo también nos dio la posibilidad de impulsar asambleas en barrios populares, nos dio la posibilidad de impulsar mateadas, encuentros. Bueno, hablamos muchísimo de los encuentros nacionales también, pero distintos ámbitos para esto, para articular, para pensarnos, para recuperar un balance de lo que hacemos y también pensar hacia adelante cómo seguir. Bueno, las compañeras nos proponían escribir una palabra, o creo que nosotras escribimos varias, y poder comentar por qué elegimos esa frase. ¿Querés contarnos y mostrar qué es lo que vos escribiste? Bien, nosotros formamos parte de un frente maravilloso que es el Frente Patria Grande, un montón de organizaciones. Y tenemos como una misma línea, ¿no? Lo cuento en general. Esa línea, entre tantas otras cantidades de cosas, se resume a que nosotros queremos un pueblo, nosotras queremos un pueblo que tenga
tierra, techo y trabajo. Y a eso, a esa tierra, techo y trabajo, nosotras le sumamos a esas T que queremos tierra, techo y trabajo con trabas para poder transformar y que tiene que ser con todas. Bueno, ahora Vicky, contame vos, ¿cuál es la consigna que elegiste para hoy? Yo elegí feminismo, justicia social, que es una consigna, bueno, también, ¿no? que es parte de este acervo de feminismo popular que construimos este tiempo y que resume, bueno, ¿cuál es ese feminismo popular entonces, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de ese feminismo popular? Bueno, es justicia social, es una realidad con justicia para todas, que es un término además que también hemos sabido discutir y es un ámbito que tenemos que transformar, pero hablar de justicia social es hablar de derechos, de amplitud de derechos, creo que va muy bien también con tu frase. Y es una síntesis de alguna manera. Feminismo es justicia social, implica que el feminismo nace para transformar, ¿no? Nace, crece y existe en este tiempo para transformar las cosas y lograr que reine el amor y la igualdad, lograr la felicidad para todos. Sí, y a eso sumarle que hoy creo que para, más allá de las ideologías, para prácticamente la sociedad completa, para principalmente las juventudes, es imposible pensar en un futuro sin tierra, sin techo, sin trabajo y sin ese feminismo con justicia social adentro, ¿no? Hoy es impensado que todo eso volviera a quedar por afuera. Más allá de que seguramente tendremos que seguir peleando para que eso no ocurra, pero lo bueno es que esas nuevas generaciones ya casi consideran impensado una construcción de un futuro mejor sin ese feminismo con justicia social. Sí, me encanta porque hay una búsqueda de futuro, ¿no? También en la militancia de hoy. La militancia de hoy es también es parte de la construcción de ese futuro con derechos, de ese futuro que queremos. Así que todo esto es parte necesaria de esa construcción. Bueno, me parece que estuvo muy bueno y públicamente quiero contar y agradecer. Militamos con Vicky, nos hemos encontrado en este camino de militancia y de derechos hace ya algún tiempo y orgullosa siempre de tener compañeras con objetivos claros, de tener compañeras jóvenes, de tener compañeras feministas como vos, que retomo que lo único que se busca es la justicia social. Así que feliz Vicky, gracias. Hermoso Dani, gracias. Para mí me encantó compartir este rato con vos y también es un orgullo enorme tener una compañera tan grande, tan maravillosa en el mismo espacio que estamos construyendo y en el mismo camino también que venimos recorriendo. Así que, bueno, hermoso. Tenemos un montón por delante. Gracias Vicky, querida.